Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Al contrario, te agradezco mucho la entrevista siempre. ¿Cómo te fue el Día del Padre? Bien, bien, bien. Fue un día tranquilo, lo disfrutamos ahí en familia. Sí, bueno, a ver. Te tengo que hacer la primera pregunta, Hugo, que Por es favor. la que más me han dicho que te pregunte. Es sobre tu declaración en el sentido de que los ricos, la gente acomodada económicamente, fue la que trajo el virus del COVID-19 a nuestro país. Porque podría ir en línea con lo que había declarado hace un mes y medio el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de que solo le daba a los ricos. Sí, me llama la atención cómo esta declaración se sacó de contexto, se difundió propositivamente, asociada con comentarios que parecen reflejar una importante perturbación del estado de ánimo de las personas que lo han estado divulgando. Pero aprecio mucho la oportunidad que me das de comentar el contexto. Tuvimos un foro muy interesante, me parece a mí, organizado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde abordamos el reto, la preocupación del desplazamiento de la epidemia de COVID hacia el medio rural y en las poblaciones indígenas. Ese fue el tema de atención como parte del trabajo gubernamental y social. También participaron organizaciones civiles del medio rural y agrícola. Tenemos ahora la preocupación de que esté ocurriendo lo que desde el principio también habíamos predicho, que consiste en el desplazamiento de la epidemia, que empezó efectivamente en zonas urbanas y que ahora afecte a las zonas suburbanas y posteriormente las rurales y en particular a las zonas indígenas. Ese fue el contexto. Mi declaración en concreto, no es la primera vez que lo digo, lo que pasa es que a veces no se retoman cosas que se han dicho antes. Yo lo dije desde marzo, a inicios de marzo, precisamente en este mismo sentido. Es un hecho demostrado y demostrable que la epidemia llegó a México, como llegó a otros países, por parte del contagio de un segmento de la población que por la razón que sea tiene la posibilidad o la experiencia de viajar internacionalmente. Y los viajes internacionales incluyen los nacionales que van para afuera y regresan, pero también los connacionales de otras partes del mundo que ingresan y que ingresaron principalmente por vía aérea. Esto no tiene ninguna connotación de reclamo, como pareciera que les ha preocupado a quienes difundieron fuera de contexto estas declaraciones. Es una realidad, simplemente son hechos constatados y constatables. Y el tema no era ese sobre cómo llegó, sino cómo debemos proteger ahora a las poblaciones más vulnerables, que son las del medio rural, las poblaciones indígenas, que históricamente han tenido una limitada acceso a los servicios sociales, incluido el Sistema Nacional de Salud. A ver, entonces, ¿me quieres decir, doctor Hugo López-Gatell, que esta epidemia, esta pandemia, este virus, fue traído por gente de recursos que viajó al extranjero y que esa fue la vía de arribo de importación a México del virus? Tenemos dos piezas de evidencia. La primera es hasta cierto punto circunstancial, porque se refiere a los casos directamente identificados al inicio de esta epidemia. Durante prácticamente 2 semanas, los casos que se contaban en unas pocas decenas, los pudimos identificar como personas que efectivamente habían viajado al extranjero, insisto, por la razón que sea, y nadie debe sentirse incómodo de que se observe este hecho. No debe sentirse una suerte de culpa o arrepentimiento por viajar fuera. Si hubiera sido otra vía, otro mecanismo, pues lo informaríamos igualmente con la misma objetividad. Pero lo cierto es que los primeros casos documentados de la epidemia de COVID en México ocurrieron en personas que ya por trabajo o por turismo habían viajado a Estados Unidos y a Europa Occidental, como los sitios que en ese momento, estamos hablando de la primera quincena de marzo, habían tenido los incrementos más rápidos de la epidemia.
Entonces, ¿Te refieres, por ejemplo, el caso de, doctor, te refieres al caso, por ejemplo, de Vail? Ese es uno, ese fue un brote, de hecho, por el número de casos asociados epidemiológicamente, por contagios directos o por haberlo adquirido en una fuente común, ese fue uno de los brotes. El otro fue un grupo de trabajadores, todos hombres, aquí no uso perspectiva de género porque todos fueron hombres, que habían estado en el norte de Italia en una reunión de trabajo y pudimos documentar, y en su momento lo hicimos público, por supuesto cuidando la confidencialidad de la identidad de las personas, pero describimos ese segundo brote. De hecho, temporalmente fue el primero que se contagió en el norte de Italia en una reunión de trabajo. Bien, esas son las dos únicas fuentes, porque teniendo en cuenta el intercambio que hay de personas entre México y Estados Unidos, Así es. Pues también puede haber sido otra fuente de importación del virus, ¿no? Indudablemente. No es la única pieza de evidencia, la otra que es, por eso decía, la primera es un tanto circunstancial o de referencias puntuales. La segunda es, hemos hecho un análisis, todavía no lo tenemos totalmente terminado, pero lo estamos trabajando, donde vemos la progresión de la epidemia de acuerdo a municipios que se clasifican por su índice de desarrollo humano, que es un índice bastante grueso que incluye una síntesis de el estado socioeconómico, el nivel socioeconómico de los municipios, pero que se usa internacionalmente para distintas comparaciones socioeconómicas. Y lo que vemos es que a lo largo del tiempo hubo un desplazamiento. Primero, la epidemia se concentró en zonas urbanas y dentro de ellas en segmentos con índices de desarrollo humano altos, y progresivamente se fue desplazando hacia zonas suburbanas que tienen unos índices de desarrollo humano menores, y finalmente, que es la etapa actual, se está desplazando hacia las zonas rurales, casi todas ellas empobrecidas, y también las zonas indígenas, que son aún más empobrecidas característicamente desde hace décadas. Ahora, doctor Hugo López-Gatell, ¿sabes qué me preocupa profundamente? De lo que se ha llamado el desconfinamiento. Estamos viendo, por ejemplo, en California, en Texas y en Florida, que desconfinaron, y ha habido un repunte en los contagios. Y lo entiendo, porque la gente sale y se contagia. Aquí no te preocupa que el desconfinamiento vaya a provocar este incremento en los contagios. Definitivamente nos preocupa. Lo hemos hecho explícito desde hace varias semanas y de manera cotidiana, casi literalmente cotidiana, diaria, este señalamiento, y agradezco también la oportunidad que me das con esta pregunta tan clara para responder de manera clara. Nos preocupa que cuando empiece a expandirse el desconfinamiento, el hecho de que las personas ya no estén en casa, sino que se incorporen a las actividades en la vida pública, en trabajo, en el espacio público en general, se puedan acelerar nuevamente los contagios. Y decimos nuevamente porque en varias ciudades del país ya vemos patrones de lo que llamamos estabilización, es decir, los casos de hoy son de una magnitud semejantes a los de ayer, o incluso los casos de hoy son menores que los de ayer. En algunos lugares como Tijuana, el patrón es clarísimo, están prácticamente en el final del ciclo epidémico en Tijuana. No es el caso de Mexicali. En Cancún están también rumbo a la fase final, todavía no la última parte, pero ya rumbo a la fase final, con una reducción progresiva de los contagios, y en varias otras ciudades. Entonces, en el momento en que las personas recuperan la movilidad en el espacio público y que persisten todavía una cantidad importante de personas contagiantes, que son aquellas que enfermaron de COVID en los últimos 14 días, estas personas pueden infectar a otras que sean susceptibles y volver a retomar el curso de la epidemia a la alza en vez de a la baja, como ocurre ya en varias ciudades. Sí nos preocupa, definitivamente nos preocupa, y por eso lo que decimos es muy importante que la perspectiva de la sociedad no se quede anclada en esta idea de que solo por una acción prohibitiva o de prohibición, de coerción,
de mandatos, si se quiere, por parte del gobierno, deben seguir las medidas de precaución. Es importante que la sociedad incorpore como parte de su vida cotidiana, y cuando digo la sociedad es cada una de las personas, las familias, las comunidades y todo el conjunto de la sociedad, que incorporemos las medidas de protección, la sana distancia, el lavado continuo de manos, el proteger el estornudo, el quedarnos en casa cuando no tengamos una necesidad imperiosa de salir, cuando tengamos síntomas definitivamente quedarnos en casa y acudir oportunamente a atención médica, el uso del cubrebocas, que se me ha querido achacar resistencia a usarlo, no, sí. Lo que he dicho una y otra vez es, en los espacios apropiados, durante el tiempo apropiado, es una medida auxiliar que complementa a las otras y que puede ser muy positivo utilizarlo en el transporte público, por ejemplo. Entonces, la primera vez que te oigo decir, Hugo, que sí al cubrebocas. Porque habías dicho tú que no, pero vamos, por semanas dijiste que no. Lo he dicho en varias otras ocasiones, pero efectivamente, qué bueno que lo notas y también me da la oportunidad esta pregunta para pues disipar esa perspectiva que se me ha querido poner como que soy opuesto a todo, sí, a cubrebocas, a pruebas, a varias otras cosas. Hoy hablo del cubrebocas. El cubrebocas es una barrera física dispuesta sobre la cara, concretamente la nariz y la boca, ambas, tiene que ser ambas, de una persona que estuviera enferma de COVID o de otra enfermedad de transmisión respiratoria, reduciría la cantidad de gotas de secreciones respiratorias que salen de la boca y nariz de esa persona. En la medida en que ese sea el uso, definitivamente contribuye a reducir los contagios. Y si lo usa la mayor cantidad de personas, porque puede haber personas que antes de percatarse que tienen la enfermedad, en lo que llamamos periodo presintomático, en las personas que pudieran tener síntomas mínimos o en las personas que aún teniendo síntomas tienen cierta tolerancia, cierto nivel de resistencia a la enfermedad y no le hacen tanto caso, en la medida en que todos lo usen, pues ayuda a reducir poblacionalmente los contagios. Entonces, en ese sentido, nunca he pensado diferente, ese es el uso del cubrebocas que es científicamente válido. ¿Cuál es el uso También las caretas de plástico, doctor, estas transparentes. Las caretas también, pero ahora me voy a pasar primero a hablar de cuál es el uso que se le ha querido dar al cubrebocas sin una base científica. Y aquí difieren las caretas de los cubrebocas. El uso que se le ha querido dar al cubrebocas es como una barrera de protección a la persona de que no tiene COVID, que es susceptible y que no quiere infectarse. Eso no es apropiado porque la protección es mínima, solamente los cubrebocas de alta eficiencia podrían ser suficientemente útiles para ese propósito, pero en la medida en que los ojos permanezcan descubiertos o que por el uso continuo a lo largo del día, por personas que habitualmente no usan este tipo de dispositivos y que es natural que se cansarán, les picará, les dará comezón, les acalorará y se lo estarán intentando quitar o se lo quitarán, se lo moverán debajo de la nariz, se lo pondrán en el cuello, se lo quitan intermitentemente. Eso hace que al final el uso protector del cubrebocas en la persona susceptible sea inefectivo. Las caretas aquí difieren de esto porque la careta, en principio, bien usada, es una barrera general que cubre la superficie de los ojos y cubre nariz y boca, por lo menos de las gotas y gotículas, que son gotas de menor tamaño, que podrían proyectarse desde la boca o nariz de una persona infectada. Entonces, ahí la careta tiene un uso un poquito más amplio para protegerse a uno mismo. Ahora, pues, y si puedo usar el cubrebocas y la careta, mejor, ¿no? Es una combinación apropiada, pero yo insisto, no me opongo y recomiendo, lo he dicho una y otra vez, el que pueda y quiera usar cubrebocas, que lo use, consciente de que la utilidad principal es que quien lo usa no propague el virus en caso de estar enfermo.
y que no se sobreconfíe pensando que ya trae como si fuera una armadura completa que le protege, que le aísla del virus, porque si lo tomara así, lo más probable es que relajaría otras medidas importantísimas de prevención, como la sana distancia, estar a 2 metros mínimo de la cara de una persona con la que hablamos, el lavado continuo de manos, el no tocarse la cara, el cubrir el estornudo con el ángulo del codo y, desde luego, permanecer en casa la mayor parte del tiempo posible. Sí. Porque, Hugo, el presidente ha dicho que él no usa cubrebocas por recomendación médica. O sea, porque tú le has dicho que no necesita, ¿no? Yo en general he compartido estas reflexiones y la evidencia científica correspondiente con el presidente, también con otros miembros del gabinete, y lo hemos hablado abiertamente. La recomendación que le hacemos al presidente, igual que a los otros miembros del gabinete, es la misma que le hacemos a toda la población: mantener una conciencia continua sobre la sana distancia. El propio equipo de apoyo directo al presidente está consciente de eso y lo hemos hablado varias veces, y me da a mí la impresión de que él suele tener esa actitud, la ha incorporado y se mantiene a la sana distancia. En las reuniones de trabajo hay una separación formal entre él y el resto del equipo para protegerse a sí mismo y proteger a todos los demás. ¿Y no crees que, no es un buen mensaje a la gente, por ejemplo, que nosotros nos quedemos en casa y que el presidente se vaya a recorrer unas semanas 5 estados, otra semana otros 5 estados? Cuando una figura pública tan notoria como puede ser el presidente de la República tiene actividades públicas, pues enseguida llama la atención de la ciudadanía. Cuando además esto está inmerso en un contenido político, como es la naturaleza propia de un jefe de Estado, pues desde luego puede haber gente que, además de notarlo, quiera hacer que se note, por razones varias. Pero en términos objetivos, lo que hay que identificar es un par de cosas. La primera es: la actividad de gobierno es una actividad estratégica, le guste o no le guste a quien específicamente no esté contento con este gobierno, pero es una actividad estratégica. Y como estratégica es una actividad esencial, así fue clasificada, igual que la actividad legislativa, la procuración y la impartición de justicia, la actividad económica fundamental, que ha sido descrita en los distintos acuerdos y decretos. Entonces, en todo momento ha estado activo el gobierno de la República en sus actividades de trabajo. Lo que ha hecho el presidente durante todas las semanas que permaneció en la Ciudad de México no es distinto de lo que hace ahora que ha tenido estas visitas de trabajo, y como se ha constatado, las visitas han estado muy cuidadas para no exceder ninguno de los límites dispuestos por las disposiciones sanitarias, como la sana distancia, el aforo, los viajes mismos. Por eso es que el presidente seleccionó viajar por tierra, precisamente para disminuir el impacto que pudiera tener su viaje por otras vías. A ver, entonces, ¿en qué momento estamos ahora? Porque yo ya me perdí un poco. Hugo, estoy hablando con el doctor Hugo López-Gatell. Primero, estamos en la nueva normalidad, cuando ayer tuvimos el segundo mayor número de muertos, y que fue el número de del incremento de muertos más elevado del mundo, y cuando ayer tuvimos el día con el mayor número de contagios, y me dice el presidente: ya domamos la pandemia, y tú me dices: ya aplanamos la curva. Sí, qué bueno que lo mencionas. 2 datos puntuales sobre el número de muertes de ayer. Igual que nos pasó el miércoles anterior, tuvimos más de 1,000, poco más de 1,000 muertes. El 3 de junio. El 3 de junio. Exacto. Hace 2 semanas, efectivamente, hace 2 miércoles, y también ayer tuvimos el máximo número de muertes registradas. Como hemos platicado tú y yo en ocasiones anteriores, aunque fuera solo una muerte, es un evento doloroso, lamentable, y cada una debe ser reconocida con el sentimiento de respeto que toda pérdida de vidas humanas merece.
Pero en términos de estadísticas, que son los instrumentos numéricos útiles para reconocer el acontecer epidémico, el número registrado ayer no corresponde a muertes ocurridas ayer o en las 48 o 24 horas previas a su notificación. Corresponde a varios, en su mayoría, muertes que ocurrieron en abril, mayo y algunos en las semanas que han transcurrido de junio. La mayoría eran de mayo. Eso lo explicamos ayer. ¿Cuál es la razón de esto? Hay un desfase en el proceso de notificación por parte de algunas instituciones y algunas entidades federativas que nos ha causado esto, que no es deseable, nos confunde y confunde a la población, porque de repente llegan paquetes de datos rezagados y hacen pensar como que cada vez está peor la epidemia, y no es el caso. Estas muertes, una vez ubicadas en la fecha de su ocurrencia, nos mantienen una curva epidémica que, aunque todavía está alta en términos del número diario de muertes ocurridas, no ha cambiado su patrón de una meseta prolongada que ya lleva casi 27 días. Sí, ahora, pero esto, entonces, sí, a ver, ¿cómo lo quiero decir sin parecer ofensivo? Si la cifra de los 1,044 reportados ayer son de otros días, lo que quiere decir es que en otros días las cifras no eran exactas, ¿no? Es correcto, las cifras, y esto también lo hemos dicho, tanto los casos como las muertes tienen un desfase de notificación. No hay una meta específica, lo idóneo sería que fuera en tiempo literalmente real, es decir, que voy a decir una figura, a los 15 minutos de que ocurre un caso o a los 15 minutos de que lamentablemente una persona pierde la vida, se pudiera conocer de manera central la integración de información de más de 26,000 unidades de salud en 32 estados de la República y que pudiera estar integrada una estadística nacional. Pero en ninguna parte del mundo ocurre esto porque el proceso de notificación tiene una serie de pasos que ocurren en fases. Pensemos, solo para ilustrarlo, aquí está un hospital, está trabajando en una intensa carga porque está teniendo uno y otro casos y hospitalizaciones, y de repente tenemos una muy lamentable muerte de una persona con COVID. Y son las 3 de la mañana y el médico, la médica que está atendiendo a otros 6, 7, 8, 10 personas, obviamente no va a poner su atención prioritariamente en registrar ese evento, por lamentable que es, sino en tratar de salvar la vida de los que están todavía ahí presentes. Quizá la mañana siguiente ya va a haber alguien que va a poder sentarse a integrar la información correspondiente, pero además tiene que esperar el procesamiento de la muestra por laboratorio. Y la muestra para el análisis por laboratorio, el diagnóstico por laboratorio, pues tardará 1, 2 o 3 o 4 días en lo que se procesa y compite por la oportunidad de procesamiento con cientos de otras muestras que llegan de los demás hospitales. En resumen, tenemos un desfase o retraso que en promedio está en 8 a 10 días. Esta cifra, aunque siempre uno preferiría que fuera 0, es comparable con los desfases que tienen otros sistemas de vigilancia epidemiológica del mundo. Estoy hablando de los de Estados Unidos, los de Inglaterra, los de Francia, los de Alemania, por mencionar solo algunos países. Ahora, concretamente estos paquetes que nos han llegado, 1,095 el 3 de junio, 1,040 ayer, estas sí exceden esa situación todavía aceptable y, por supuesto, debe corregirse a la brevedad. Bien, por último, doctor Hugo López-Gatell, ayer el mayor número de contagios. O sea, si hay un mayor número de contagios, es que la curva no se ha domado, es que la curva no se ha aplanado, es que está subiendo la curva, ¿no? La curva epidémica, si la tomamos en conjunto, todo el país, sigue hacia arriba. Eso, aunque parece algo contradictorio, no excluye que las curvas locales de algunos estados van para abajo. Pero eso lo entiendo. La suma, exacto, el domingo pasado presenté unas gráficas
que son como una montaña compuesta de varias montañas, y ahí se visualiza claramente cómo la suma de las distintas curvas epidémicas, algunas ascendiendo, otras en la parte intermedia, en la cresta, otras ya descendiendo, sí suman una suma de casos que continúa siendo más hoy que ayer, y esa es la tendencia todavía creciente. Ahora, lo hacen a una velocidad menor, aunque el número absoluto de casos cada día es mayor, el porcentaje de incremento respecto al día previo es, desde hace 18 días, progresivamente más pequeño. Bien, Hugo, pues te aprecio mucho por esta conversación semanal que tenemos. Te mando un saludo y ya seguiremos en contacto, si te parece. Con todo gusto, Joaquín. Siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Igualmente es el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.